Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué bueno es poder estar hoy otra vez. Si se acuerda, terminamos nuestro programa, podría decir un versículo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, un consejo que Pablo le da a Timoteo. Porque qué peligroso es confiar en mí, porque cuando confío en mí, dejo de confiar en Dios. Le saluda Raúl. Jonathan, qué bueno que podemos compartir lo que Dios nos está enseñando con nuestra audiencia, ¿no? Sí, un placer. Hoy creemos definitivamente que va a ser un programa bueno, y si usted logra interiorizar esta verdad que queremos compartir con usted hoy, le aseguro que la forma de como usted está viviendo su vida cristiana va a cambiar completamente, porque va a lograr llegar a entender lo que tenemos que entender todos, que necesitamos de Jesús, depender de Jesús para todo, absolutamente todo. Pero hoy le queremos compartir en qué nos metemos, o sea, qué peligros, qué daño nos vamos a hacer a nosotros mismos si empezamos a confiar en nosotros mismos en vez de seguir dependiendo de Dios. Cuando empecé mis estudios teológicos, terminé el Instituto Bíblico y había aprendido mucha teología, pero también había visto muchos hombres ser totalmente activos en el ministerio. Eso me convirtió en una persona no activa, hiperactiva. ¿Por qué? Porque quería hacer muchas cosas para Dios. Tenía 25 años, Dios me había dado la posibilidad de ir a Israel, me daba la posibilidad de predicar en diferentes lugares y creí que yo era el que lo hacía. Tenía tanta actividad que perdí mi comunión con Dios. Ya no tenía tiempo de leer la Biblia, no tenía tiempo de orar y tenía un cuaderno con predicaciones repetidas de lo que podía enseñar. ¿Sabe qué pasó? Lo que le pasó a los Gálatas. Dejé de experimentar la salvación y todo lo que la salvación era. Hasta que Dios me quebrantó y conocí la gracia. Usted me dice, ¿ya era salvo? Claro que era salvo, pero todavía no conocía a Jesucristo. Desde que conocí la gracia, ya no viví una religión rutinaria, lastimando personas por mi legalismo. Y legalismo no es ponerse saco y corbata y hablar duro. Legalismo es intentar vivir la vida cristiana por mis propias fuerzas. Y es eso lo que queremos compartir con usted hoy. Vamos al libro de Gálatas otra vez. Vamos a caminar un poco por el libro de Gálatas. Y antes que vos sigas, Jonathan, déjame compartir algo. Vamos al capítulo 2 del libro de Gálatas y vemos algunos versículos que son importantes. Cuando el apóstol Pablo sube, pasado de 14 años, sube otra vez a Jerusalén, se encuentra con ellos, se ponen de acuerdo. Vemos que en el concilio de Jerusalén sucedieron muchas cosas. Vamos al versículo 7 del capítulo 2 y dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero, acá está el punto, ¿no? Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, su apariencia, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Y podría seguir leyendo, pero otra vez quiero hacer hincapié en lo que dijimos en el programa anterior. A Pedro le pasó. Y simulaba. En ese momento que te estoy compartiendo, yo empecé a experimentar a Dios de una manera diferente. Adriana se asustó, porque pensó que me estaba hasta cambiando de denominación. No, yo estaba conociendo a Dios de una manera diferente. Mis amigos pensaban que me estaba pasando algo. No, estaba experimentando a Dios. Y ¿sabe? No me tenía que importar lo que piensan los demás, porque la vida cristiana es una experiencia personal. Por eso quería compartir este testimonio antes que sigamos con lo que vamos a compartir hoy. Hablamos un poco de uno de los peligros de confiar en uno mismo. ¿Recuerda cuál era el que había mencionado usted? Para tal vez lo podamos retomar desde ahí. Sí, yo mencioné el Salmo 78, trabajar con la pericia de nuestras manos y no con integridad en nuestro corazón. Es tan fácil, poco lo que yo viví en mi experiencia pasada, es tan fácil poder hacer algo porque sé cómo se hace. Yo puedo pararme y predicar y dar un estudio bíblico sin haber estudiado antes. ¿Por qué? Porque tengo pericia, porque sé cómo se hace, pero eso sería confiar en mi habilidad. Antes de grabar cada programa yo paso tiempo orando, paso tiempo estudiando, pero si conozco el material, lo que pasa es que el material sin dependencia de Dios es un mero material. Entonces, esto nos puede pasar en todo aspecto, porque no es solamente en el ministerio. Cuando voy a trabajar, soy un médico, un abogado o un empleado de una tienda, es Cristo en mí y a través mío el que tiene que trabajar. Y nosotros, el gran problema que podemos experimentar, que le pasó a los Gálatas, es apartarnos de Cristo y de la cruz. Cuando nos apartamos de Cristo y de la cruz, entonces ya pensamos que el pecado no nos va a tocar, empezamos a hacernos una vida cristiana muy liviana y total tengo la opción de la confesión. Tal vez hablamos primero de apartarnos de Cristo y de la cruz cuando empezamos a caminar en la vida cristiana. O sea, el peligro de esto, de apartarnos de Cristo y de la cruz, porque creo que lastimosamente tendré que decirlo así, es tal vez un común denominador que nos pasa esto, que definitivamente nuestras vidas reflejan esto, reflejan una falta de dependencia de Cristo en nuestra vida. Entonces nos convertimos, como le pasó a ellos, en artistas, que aparentaban algo, pero no eran. Por eso es tan importante ver la cruz. Si miras un poquito el libro de Gálatas, y yo marco la Biblia y le hago una cruz, cuando Pablo y Pedro tuvieron esa discusión, ¿qué hizo Pablo? Les recordó, con Cristo estás crucificado, Pedro, ya no vivís vos, Cristo vive en vos. Y mirá, vemos la cruz en diferentes lugares. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Me está hablando de la cruz. No es solamente la sangre de Cristo limpiando nuestros pecados. Tenemos que entender que morimos en Cristo y vivimos para Él. Voy al capítulo 3 y dice, después que le llama insensatos, dice, a cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez les recuerda la cruz. Voy al capítulo 13 versículo 13, capítulo 3, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús, otra vez me recuerda la cruz, donde estuvo Cristo, y lo que puedo hacer en Cristo Jesús. Y así podemos ver la importancia de la cruz en toda la vida del apóstol Pablo, en el libro que escribe. Por ejemplo, pero si son de Cristo, han crucificado la carne con sus deseos y deseos. Cuando voy al libro de Romanos veo lo mismo. Estoy muerto porque fui crucificado con Cristo. No podemos solamente pensar, la sangre de Cristo limpia todos mis pecados. Tuvo un precio y estuve en esa cruz. Para no ser farsantes disfrazados de Cristo, tenemos que revestirnos de Cristo. Entonces, es un hilo muy finito confiar en nuestra propia habilidad. Hay algunas personas que hasta parece que predican el Evangelio, porque te hablan de la gracia de Dios, pero después te piden que guardes ciertos mandamientos, obras. Sí. Entonces, tal vez
con todo lo que hemos dicho hasta el momento, marca ahí como el primer punto. Un peligro es que nuestra vida cristiana se convierte en una mera actuación, y lo peor, Raúl, es que no nos damos cuenta. O sea, cuando está pasando y ni siquiera nos damos cuenta de que esto está pasando, pero ¿cómo lo podemos identificar? Creo que tal vez una forma de identificarlo es que asistir a los servicios, con eso me estoy refiriendo a ir a la iglesia, a ir al culto de oración, si es que hay todavía en su iglesia culto de oración, porque esta es una realidad también, que el culto de oración ha estado desapareciendo en la mayoría de las congregaciones. La vida de oración en los cristianos está desapareciendo y eso es un desafío. Entonces vas y escuchas, estás en el servicio y escuchas, no tienen motivación nada para cantar, te aburre escuchar la palabra de Dios, entonces tal vez esos son como ciertos síntomas que te ayudan a identificar de que estás actuando nada más. ¿Cómo te fue en la iglesia? No, es que hoy predicó fulano. Entonces vamos a escuchar al hombre que nos gusta cómo predica, pero yo lo que tengo que escuchar es la palabra de Dios. Yo creo que un síntoma fundamental es cuando Dios deja de hablarme. Pero independientemente a ir a congregarme y escuchar una buena predicación y aburrirme, en tu lectura bíblica, si no tengo la necesidad diaria de acudir a Dios en oración, creo que tengo que parar y decir: Dios, si sos Dios, producíeme el querer como el hacer. Yo necesito leer la Biblia, pero que sea algo natural. Cuando empiezan a pasar esas cosas, es tan sutil, es como si un hombre le da cáncer y no va al médico. Y pasan 3 o 4 meses y se da cuenta que ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque su cáncer avanzó. A veces los cristianos están sufriendo la enfermedad de la autodependencia, de la autosuficiencia, de Cristo allá y yo hago las cosas. Bueno, déjeme decirle de todo corazón, de corazón a corazón, Cristo no lo necesita. Cristo le da el privilegio de poder ser usado por Él. Porque si nos necesitara, viene a mi mente en este momento un pasaje muy interesante en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, 17:24, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y esto es lo que tengo que entender. Nada hago por mí mismo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Dios no me necesita. Dios me quiere dar la posibilidad de usarme. ¿Qué diferencia, no? Es que no voy a ir a la iglesia hoy para que se den cuenta de lo que pasa cuando yo no voy. Mirá, esto le pasa mucho a los músicos, le pasa a los maestros de escuela dominical. Saben lo que tienen que hacer. Entonces lo hacen por pericia en sus manos. Qué terrible, porque no van a disfrutar de ver el fruto del trabajo, van a ver resultados. Y son dos cosas muy, pero muy diferentes. Y la subestimación del pecado. El pecado es lindo. Y el pecado es poderoso. Pero no puedo jugar con el pecado. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice: el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces una persona dice: sí, pero tener malos pensamientos no es malo. Bueno, lleva todos tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, porque si pensás no es malo, a otros le pasó. La Biblia dice que cualquiera que piensa en su corazón, o mira a una mujer y la mira con deseo, adultera en su corazón. Entonces, todo tiene que ver. Mateo 5:28. Mateo 5:28. Si tengo en la mente de Cristo, llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, tengo que aprender a usar eso. Es fundamental que podamos entender que morimos al pecado y vivimos para Dios. Y pecar es antinatural. Y te acabo de citar de memoria Romanos capítulo 6, versículo 11. Muertos en Cristo, pero vivos para Dios. El cáncer es una enfermedad mortal, el pecado también. Y tiene que ser un incidente en la vida cristiana, no puede ser una constante. Aquí el principal peligro, el peligro es
se lo resumimos en una palabra, es subestimar el pecado. ¿Cuándo subestimo yo el pecado? Cuando creo que yo soy lo suficientemente fuerte para poder manejar el pecado en mi propia vida. De eso es lo que le estamos hablando en este momento, con respecto a otro peligro que también pasa. Cuando yo confío en mí mismo y dejo de confiar en Dios, mi orgullo salta, sube y dice, yo puedo con este pecado. Es que podríamos... Este pecado a mí no me va a hacer daño. Y Claro. empiezo a jugar. Digo, me empiezo a dar este permiso. No, yo puedo ver mujeres de este tipo porque a mí no me van a hacer nada. Yo puedo empezar a chismear un poquito, no me va a hacer a mí daño. Yo soy fuerte, yo sé hasta dónde puedo llegar. Cuando vos tenés el control, le quitaste el control a Dios. Y Dios no necesita eso. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis. ¿Cuándo reina? Cuando digo, a mí no me va a pasar. Entonces el pecado juega con nosotros. Es que fue una mentira, bueno, la gracia de Dios me la perdona toda. Es cierto, pero cuidado, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. El querer coquetear con el pecado es acomodarse al mundo. Y a veces nos pasa que, como vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, decimos no tenemos amigos del mundo, creemos que estamos todo bien y estamos todo mal. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Dios. A mí me llama mucho la atención y casi siempre lo recuerdo y me lo digo a mí mismo, cuando el pueblo de Israel de labios honraba al Señor, pero el corazón estaba lejos. Cuando yo canto quiero emocionarme, cantar y saber lo que estoy cantando y sentirlo. Cuando yo leo la Biblia quiero vivirla. ¿Por qué? Porque quiero tener una relación correcta e íntima con Dios. No tener un cristianismo superficial. No, porque... Que yo de labios adoro, de labios digo, de mi boca pueden salir un montón de palabras, ¿verdad? Pero de que sea algo sincero en mi corazón. Y como usted decía, lo mismo pasa cuando uno predica también, cuando uno enseña la palabra de Dios. Que no sé si lo hemos dicho anteriormente, pero ¿qué tiene que pasar? La palabra de Dios tiene que pasar por mí primero, para que después yo la pueda compartir. ¿Y me tengo que esforzar en la vida cristiana? Claro que sí, pero sin mis fuerzas. Eso que quede muy claro. Me esfuerzo sin mi fuerza. ¿Por qué? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo me esfuerzo sin mis fuerzas? Porque eso suena raro. Entonces no hago nada y estoy todo el día esperando a ver para que la gente sea salva y que la gente se disipule sola. No, lo que pasa es que tengo que empezar a ser consciente que soy morada del Espíritu Santo, que Dios me tiene que controlar y que todo lo que hago es Cristo a través de mí. O sea, que yo soy un instrumento, en otras Únicamente. palabras. Somos los canales por los cuales Dios va a actuar. Dios no necesita que yo haga todo. Él me da la posibilidad. Vea esta frase que me compartieron, creo que está apenas para apoyar esto, ya ahorita que nos quedan pocos minutos, para apoyar esto de los peligros de confiar en uno mismo. Cuando hablamos de la parte del pecado, es porque no dejamos de entender y de percibir quiénes en realidad somos. Como decir que nos relajamos, así ya estoy justificado, ya soy santo, ya está todo bien. Vea esta frase que me compartieron de un libro, dice, tú no limpias tu vida para poder ganar la justicia que se te acredita. Más bien la recibes incluso cuando eres pecador. Que si pensamos en Romanos 4 es exactamente lo mismo. O sea, cuando ahí Pablo da el ejemplo a Abraham y todo, o sea, nunca yo puedo perder de vista en mi vida quién yo soy. Es cierto, ahora yo tengo una nueva identidad, soy santo, soy justo, soy hijo de Dios, pero sigue siendo un santo que peca, o sea, sigo siendo un pecador, siempre hay pecado en mí. Un santo que a veces va a pecar. Y fíjate, el apóstol Pablo se encontró cara a cara y fue traumático para él, pero se encontró con Jesús y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y simplemente Dios le dijo, ve y se te hará dicho, se te va a decir, alguien te lo va a decir, y le da toda la lectura que podemos hacer del testimonio de Pablo. Disposición. La salvación, cuando entiendo que no solo es mi Salvador, sino que también es mi Señor, que es mi dueño. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero eso es disposición. Entonces, Pablo caminó en la voluntad de Dios. Ahora vemos ese ejemplo no solo en Pablo, lo vemos en Moisés y Aarón estando juntos.
se disponían y hacían cosas que parecían ilógicas. Bueno, el vivir para Cristo es saber que yo estoy muerto, que ya no vivo yo y que Cristo es el que quiere vivir la vida cristiana, la cual es fácil y es emocionante. ¿Por qué? Porque cuando sabemos quiénes somos, nuestra vida es totalmente diferente. Tenga eso en mente para lo que es el próximo programa. Le vamos a hablar de lo que es la centricidad del Evangelio, o sea, qué es y cómo afecta si yo logro tener que el Evangelio sea el centro de mi vida, cómo va a afectar mi crecimiento espiritual. Eso vamos a estar compartiendo, Pastor Raúl, con nuestros televidentes el próximo programa. Capacitando a los Santos, YouTube, Facebook. Dentro de poco también le vamos a compartir un poco de un proyecto que andamos por ahí para que usted nos pueda estar apoyando en oración. Y sin más que decirle, muchas gracias por vernos y nos vemos el día de mañana. Nos vemos. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.